Hola chicos, muy buenos días. Nuevamente estoy con ustedes para ayudar a Ulises y a unos animalitos que se perdieron en una isla. ¿Qué creen? Se encontraron en una isla un laberinto al que ahora no pueden salir de ahí. ¿Saben por qué no pueden salir de ahí? Porque ellos tienen que registrar sus vocales que aparecen en cada uno de sus nombres. Y para eso les vamos a ayudar. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vamos a ayudarlos porque ellos quieren salir de ese laberinto. Vamos a empezar con el avión. Fíjense bien, aquí dice avión. Y está compuesto por algunas vocales. ¿Me ayudan a decir cuáles son? A ver, es la letra A. ¿Y esta? Muy bien, es la letra I. ¿Y la que tengo aquí? ¿Qué letra es? La letra O. ¿Qué creen? Voy a encerrar, para no equivocarme, porque tengo que registrar el número de cada una de las vocales, voy a utilizar un color para así encerrarlas, ¿sí? Y pueda yo contarlas más fácilmente. A ver, vamos a empezar con la letra A, que aparece en avión. Tengo aquí una, ¿sí? Y la otra no es la A, ni tampoco esta, ¿verdad? Aquí tengo la I. Voy a encerrarla. ¿Sí? Y la letra O la voy a encerrar de anaranjado. ¿Ya vieron? Anaranjada mi letra O, verde mi letra I y roja mi letra A. Muy bien. Ahora voy con mi pato. Voy a ver cuántas letras A tiene mi pato. Y dice así, pato. ¿Cuántas letras A tiene, chicos? A ver, vean, díganme cuántas. Una, ¿verdad? Tienen razón. ¿De qué color la voy a encerrar? De rojo. Tengo una letra A. Ahora, ¿qué letra es con la que termina? Muy bien, es la letra O. Esa la voy a encerrar de anaranjado. ¿Listo? Ahora voy a ir con isla, ¿sí? La isla donde todos ellos se encuentran perdidos. Voy a ver, ¿cómo dice aquí? Isla. Isla. ¿Con qué letra empieza isla? Muy bien, con la letra I. Y mi letra I la voy a encerrar. ¿De qué color? Verde. Muy bien. Verde. Y aquí, y termina con la letra. ¿Con qué letra termina islas, chicos? A ver, observen, vean. Muy bien, con la letra A. Y mi letra A la estoy encerrando de color rojo. La encierro también. Y así quedó. Ahora me voy con un gatito que anda perdido. Vamos a ver. Gato. ¿Cuántas letras tiene gato? A ver, ve. ¿Tiene dos o una? La letra A que voy a encerrar de rojo. Y termina con una vocal. ¿Cuál es la vocal, chicos? Es una vocal que a veces nos sorprende cuando decimos ¡Oh! ¿Cuál es? Muy bien, la letra O. Y mi letra O la voy a rodear de anaranjado.
mi vaca también se perdió. Pero hay que ayudar a salir, a que salga del laberinto, chicos. Voy a ver cuántas vocales aparecen donde dice vaca. Vamos, chicos. Vaca. ¿Tiene letra A? ¡Claro! ¿Tiene letra E? No, ¿verdad que no? Tiene una letra A. ¿Y esta qué letra es? Muy bien, también se llama A. Entonces mi vaca cuenta con 2 letras A, las cuales voy a encerrar de rojo. Ahora tengo aquí un perro. Y voy a ver qué vocales aparecen donde dice perro. A ver, vean bien. Perro. ¿Hay una letra E? Sí, claro que sí. Y esa letra E la voy a encerrar de color café. Y también termina con una vocal que es la letra O. Muy bien, chicos. ¿De qué color tengo que encerrar mi letra O? A ver, vean. De color anaranjado. Muy bien. Y por último tenemos a Ulises. A Ulises que igual anda perdido. Vamos a ver con qué letra empieza su nombre de Ulises. ¿Ustedes sí lo recuerdan? Bueno, escuchen, ¿eh? Ulises. ¿Qué letra tiene? ¿La letra U? Muy bien. ¿Y esa letra U? ¿De qué color la vamos a encerrar, chicos? ¿De azul? Vamos con la letra U. A ver, azul. ¿Qué otra letra vocal aparece en su nombre de Ulises? Muy bien, la letra I. ¿Y la letra I de qué color la voy a rodear? De color verde, muy bien. Voy a rodear mi letra I. Y ahora todavía me hace falta encerrar una vocal. ¿Cuál será? A ver, vean bien. Muy bien, es la letra E. Y la letra E la voy a rodear de café. Vamos a registrar nuestras vocales. Yo las rodeé de diferente color para hacerme más fácil el trabajo. Ustedes también lo pueden hacer en casita así. Ayúdenme a contar cuántas letras A hay aquí en todos los nombres que aparecen aquí. Y los vamos a registrar en estos cuadritos, ¿sí? Ayúdenme a contar cuántas letras A tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 letras A. Tendré que poner mi número. ¿De qué color? A ver, díganme, ¿qué color es el número? Tiene el número 6. Muy bien, es el rojo. Entonces voy a poner mi número 6 en la vocal A, porque tengo 6 letras A. Aquí lo voy a registrar. 6. ¿Les parece? Bueno, ahora vamos con nuestra letra E. Ayúdenme a contar cuántas letras E aparecen aquí. Vamos a ver. ¿Avión tiene letra E? No, ¿verdad? ¿Dónde tenemos una letra E? ¿Pato? Tampoco. ¿Isla? Tampoco. Pero aquí sí tenemos una donde dice perro. Una. Y también, ¿dónde creen que hay otra? Muy bien, donde dice Ulises. Ulises también cuenta con una letra E. Entonces tenemos 1 y 2.
Entonces pongo mi número 2. Vamos a registrarlo aquí. 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con la letra I. Ayúdenme a contarlas. Avión. Sí tiene una letra I. Isla. ¿Dónde hay otra? Ulises. Muy bien. Ahora vamos a contarlas. 1, 2, 3. Tengo 3 letras I. ¿Sí, chicos? ¿Contaron bien? A ver, vamos a contarlas otra vez. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces tendremos que poner en mi letra I el número. ¿Qué número tengo que poner, chicos? Muy bien, el número 3. Ahora voy con mi letra O. Vamos a ver cuántas O encontramos aquí. Empezamos con avión, que tiene, ¿cuántas O, chicos? Muy bien, una. ¿Isla tiene letra O? No. ¿Pato? Sí, ¿verdad? Pato también tiene una O. Ahora vamos a ver. Perro. Exacto, también tiene una letra O. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Gato? Sí, gato también tiene una letra O. Ulises. ¿Ulises tiene letra O? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ahora vamos a contar todas nuestras letras O que aparecen aquí. Empezamos. 1, 2, 3. 3, 3, 3. Y con esta tenemos 4. Tenemos 4 letras O. Voy a registrarlas aquí en mi tabla. ¿Listo? Y por último, la última de nuestras vocales, ¿cómo se llama? Esa que es la que conocemos. ¿Cómo es el fantasma? Muy bien. Vamos a contar todas las letras U que hay aquí. Primero vamos a buscarlas. A ver, vamos a ver. ¿En avión? No, ¿verdad? No hay. ¿En isla? Tampoco. ¿En pato? Tampoco. ¿Perro? Tampoco él tiene letra U, ¿verdad? ¿Vaca? Tampoco. ¿Gato? ¿Hay una letra U en gato? No, claro que no. Ulises. ¿Ulises tendrá una letra U? Sí, claro que sí. Ulises tiene una letra U y es con la que inicia su nombre. Entonces, ¿cuántas letras U tenemos? Solo una. Muy bien, chicos. Vamos a registrarla aquí en nuestra tabla. Una. Ahora, fíjense bien. ¿Qué vocal aparece más aquí en nuestra isla? Tenemos 6A, 2C, 3I, letras O tenemos 4 y letra U solo una. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos 6 vocales, 6 letras A. Y las que tenemos menos son letras U. ¿Cuántas letras U tenemos solamente? Exacto, solo una. Bueno, chicos, ya que les ayudamos a registrar las vocales aquí, todos estos animalitos y Ulises van a poder regresar a su casita. Ahí en su cuaderno, chicos, vamos a pedirle a mamita que les ponga 10 palabras de las que a ustedes más les guste, ¿sí? Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a encerrar las vocales del color que ustedes prefieran. Si quieren empezar la letra A con rojo, está bien, o si quieren ponerla de verde también, pero sí elijan un color para cada una de las vocales. Y cuentan las vocales que aparecen en cada una de ellas y las registran, así como las tengo aquí. ¿Sí, chicos? Trabajen bonito en casa, pórtense bien y nos vemos mañana.